En Archivos Nexus, presentamos el anime que cambió una industria entera. Esto es Sword Art Online. SAO, el anime que cambió una industria entera, y el mundo todavía no lo admite. En 2002, un adolescente japonés publicó una historia en internet sobre un casco de realidad virtual que te elimina si pierdes el juego. 10 años después, esa historia se convirtió en el anime más vendido de la década. Y 20 años después, Elon Musk con Neuralink y Meta con sus cascos están construyendo exactamente lo que esa novela describía. La ciencia ficción de un chico de 16 años se está convirtiendo en realidad. Esta es la historia de Sword Art Online. Sword Art Online es, según los números, uno de los fenómenos más grandes del anime en el siglo XXI. La serie de novelas ligeras ha vendido más de 30 millones de copias. El anime acumula miles de millones de reproducciones en plataformas legales. Los videojuegos de la franquicia superan los 10 millones de unidades vendidas. Y el live action de Netflix, anunciado en asociación con Skydance Television, lleva años en desarrollo porque las expectativas son enormes. Pero SAO nunca fue solo un éxito comercial. Fue el anime que definió la conversación sobre realidad virtual en la cultura pop. Antes de que Mark Zuckerberg rebautizara Facebook como Meta, antes de que Palmer Luckey creara Oculus Rift, antes de que la palabra metaverso apareciera en cada titular de noticias, un escritor japonés ya había creado el concepto más completo y popular de lo que significaría vivir dentro de un mundo virtual. Y lo hizo desde su habitación, sin editorial, sin contactos, sin presupuesto. Pero para entender cómo pasó todo esto, hay que ir al principio. Y el principio no fue un estudio de anime. Reki Kawahara tenía 15 años cuando empezó a escribir Sword Art Online. En 2001 comenzó la historia como entrada para el premio Dengeki Nobel, pero no la envió porque superaba el límite de páginas. En 2002, con 16 años, publicó la historia completa en su sitio web personal bajo el seudónimo Kunori Fumio. Gratis. Para quien quisiera leerla. Durante 6 años, Kawahara siguió expandiendo el universo en línea, escribiendo los arcos de Aincrad, Fairy Dance, Phantom Bullet y más. En 2008, AC Media Works, bajo el sello de Dengeki Bunko, le ofreció publicar la serie oficialmente. El primer volumen salió en abril de 2009 y vendió más de 100.000 copias en su primera edición. Para julio de 2012, cuando el anime debutó, ya había 8 volúmenes publicados y una base de fans gigantesca esperando la adaptación. El estudio elegido fue A1 Pictures, fundado en 2005 como subsidiaria de Aniplex, que a su vez pertenece a Sony Music Entertainment Japan. El mismo estudio que ya había producido Fairy Tail, Blue Exorcist y Anohana. La dirección cayó en Tomohiko Ito, quien venía de trabajar en Occult Academy y tenía experiencia con series que combinaban acción y drama emocional. La música fue compuesta por Yuki Kajiura, la mente detrás de las bandas sonoras de Hack/Sing, Fat/Zero y Poya Magi Madoka Mágica. Los openings quedaron en manos de Lisa, que cantó Crossing Field para la primera temporada, el tema que se convertiría en uno de los openings más reconocidos del anime moderno y que catapultaría a Lisa al estrellato, pavimentando el camino para que años después interpretara Gurenge de Demon Slayer. El primer episodio se emitió el 7 de julio de 2012. Y lo que pasó después cambió la industria del anime para siempre. Pero no solo por las razones que la mayoría piensa. El concepto central de SAO es tan simple como poderoso. El año es 2022. 10.000 jugadores se conectan a Sword Art Online, el primer rumor de inmersión total, usando un casco llamado Nervegear. Este dispositivo intercepta las señales nerviosas del cerebro, anula el cuerpo real y crea una experiencia sensorial completa dentro del juego. Puedes ver, oír, tocar, oler y saborear el mundo virtual como si fuera real. La tecnología se llama Full Dive, inmersión total, y es lo que distingue a SAO de cualquier otra ficción de realidad virtual anterior. Pero hay una trampa. Akiko Kayaba, el creador del juego y del Nervegear, anuncia que nadie puede desconectarse. Si tu barra de vida llega a 0 en el juego, el Nervegear emite una descarga de microondas que te elimina en la realidad. Si alguien intenta quitarte el casco desde afuera, también caes. La única salida es completar los 100 pisos del castillo flotante de Aincrad y derrotar al jefe final. Lo que hace funcionar esta premisa no es solo la tensión de vida o caída, sino la profundidad del mundo. Kawahara creó un sistema de combate basado en habilidades con espada, skills, crafteo, economía, gremios y política entre jugadores. Aincrad no es un escenario, es una civilización improvisada dentro de una jaula digital.
Y la pregunta central que atraviesa toda la obra es inquietante: si tu experiencia en un mundo virtual es indistinguible de la realidad, ¿qué lo hace menos real? Kawahara estaba planteando esta pregunta en 2002, 20 años antes de que el metaverso se convirtiera en un concepto empresarial. Pero la fascinación no se quedó en la ficción. Cuando SAO debutó en julio de 2012, fue un terremoto. Los Blu-ray de la primera temporada vendieron un promedio de 30.000 copias por volumen, cifras que en esa época solo alcanzaban series como Code Geass o Gundam. En Crunchyroll, fue el anime más visto de 2012 y 2013. La novela ligera llegó al número 1 de ventas en Japón repetidamente. Pero el impacto real de SAO va mucho más allá de sus ventas. Primero, SAO fue el detonante del boom Isekai. El concepto de un protagonista atrapado en otro mundo no lo inventó Kawahara, existía desde el maravilloso Mago de Oz, pero SAO lo popularizó a una escala que creó un género industrial entero. Después de su éxito, las editoriales japonesas se inundaron de propuestas Isekai. Log Heraisen, No Game No Life, Overlord, Re, Zero, Konosuba, The Rising of the Shield Hero, todas aparecieron en los años siguientes. Sin SAO, la mayoría de estos títulos probablemente no habrían sido publicados, o al menos no animados. Segundo, SAO impulsó directamente el interés en la realidad virtual. Palmer Luckey, fundador de Oculus, citó el anime japonés como una de sus inspiraciones. IBM Japan construyó en 2016 un prototipo de juego VR llamado Sword Art Online, The Beginning, usando su sistema cognitivo Watson. No fue un ejercicio teórico, pusieron a personas reales dentro de una experiencia VR inspirada directamente en la serie. Investigadores de la Universidad de Tokio y de otras instituciones han publicado papers citando el concepto de Full Dive como objetivo a largo plazo. Kawahara, un escritor de ciencia ficción sin formación técnica, definió la meta de toda una rama de investigación. Y tercero, SAO cambió la economía del anime internacionalmente. Fue uno de los primeros títulos que demostró que el streaming legal podía funcionar a escala global, siendo una de las series ancla que consolidó a Crunchyroll como plataforma. Pero eso no es todo lo que generó SAO. También generó una de las polémicas más intensas de la historia del anime. Si hay algo que define a SAO tanto como su éxito, es la controversia. Desde su estreno, la serie ha sido el centro del debate más polarizado del anime moderno. Las críticas son conocidas: Kirito es demasiado poderoso, un ejemplo de protagonista sin fallas que resuelve todo con facilidad. Las protagonistas femeninas, especialmente Asuna después del arco de Aincrad, pierden agencia narrativa. El arco de Fairy Dance introduce elementos que muchos consideran innecesarios y de mal gusto. El ritmo narrativo es irregular. Hay arcos enteros que se sienten apresurados porque Kawahara comprimió años de historia en pocas páginas. Y todo eso es cierto. Kawahara mismo lo ha reconocido públicamente. En múltiples entrevistas ha dicho que la web novel original tenía problemas estructurales serios, que escribió Aincrad apurado para cumplir el límite del concurso, y que le habría gustado desarrollar más los 2 años dentro del castillo. SAO Progressive, que empezó a publicarse en 2012, es exactamente eso: Kawahara reescribiendo Aincrad piso por piso, corrigiendo las debilidades narrativas que él mismo identifica. Pero los números cuentan otra historia junto a las críticas. En 2024, la franquicia completa supera las 30 millones de copias de novelas vendidas. Los videojuegos siguen generando títulos nuevos. El anime tiene 4 temporadas completas más la película Ordinal Skull, que recaudó más de 4.3 mil millones de yenes solo en Japón, unos 33 millones de dólares. Las encuestas en Japón la ubican consistentemente entre los animes favoritos de la década 2010. Odiar SAO se convirtió en un fenómeno cultural en sí mismo, pero la serie siguió creciendo a pesar de todo. Y lo que viene podría ser lo más ambicioso hasta ahora. Sword Art Online no está desacelerando. SAO Progressive, la reescritura piso por piso de Aincrad, ya tiene 2 películas animadas, Aria of a Starless Night en 2021 y Scherzo of a Dark Dusk en 2022, ambas producidas por A1 Pictures. La recepción fue significativamente mejor que la serie original, precisamente porque Progressive corrige los problemas narrativos que los críticos señalaron durante años. Kawahara lleva más de una década reescribiendo su propia obra para hacerla mejor, algo que pocos autores tienen la humildad de hacer. En las novelas, el arco de Unital Ring, que comenzó en 2018, lleva la historia a un nuevo nivel. Todos los mundos virtuales de la saga se fusionan en un solo juego de supervivencia. Y la tecnología real sigue acercándose a lo que Kawahara imaginó.
Neuralink de Elon Musk ya ha implantado chips cerebrales en pacientes humanos que permiten controlar computadoras con el pensamiento. Meta invierte más de $10.000 millones anuales en realidad virtual y aumentada. Valve trabaja en interfaces cerebro-computadora para gaming. El Full Dive de SAO sigue siendo ciencia ficción, pero cada año la distancia se acorta. Investigadores estiman que alguna forma básica de interfaz neural directa para entretenimiento podría existir entre 2040 y 2060. Y cuando llegue, todos van a pensar en un casco llamado NerdVR. Sword Art Online empezó como la historia de un adolescente publicada gratis en internet. Se convirtió en una de las franquicias más grandes del anime. Inspiró una generación entera de escritores, desarrolladores e investigadores. Creó un género. Definió la imagen popular de la realidad virtual para millones de personas. Y generó un debate que sigue vivo más de una década después. Puedes pensar que SAO es una obra maestra o puedes pensar que tiene problemas serios. Probablemente las dos cosas sean ciertas al mismo tiempo. Pero lo que no se puede discutir es su impacto. Reki Kawahara tenía 15 años cuando empezó a escribir sobre un mundo donde la línea entre lo virtual y lo real desaparecía. Hoy, esa línea se está borrando de verdad. Y la conversación que él inició sigue siendo la más relevante que la ciencia ficción puede ofrecer. Cuando lo virtual sea indistinguible de lo real, ¿qué va a significar ser humano? Si este vídeo te hizo pensar en SAO de una forma diferente, o si nunca habías escuchado la historia detrás de la serie, deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres más historias como esta sobre los animes que cambiaron la cultura, suscríbete. Esto recién empieza.